cefalea, o sea, un dolor de cabeza, el cual es hemicraniano, o sea, de una mitad hacia la derecha o mitad hacia la izquierda, para ponerlo más fácil. Entonces, la cual tiene síntomas que son a nivel visual, destellos luminosos. O sea, el paciente, antes que le dé esta cefalea, por lo general va a referir como chispitas en los ojos, amaurosis fugaz, que es la pérdida transitoria de la visión, por lo general en campos homónimos, o sea, pérdida de la visión del lado temporal en un ojo y del lado nasal en el otro ojo. Entonces, el paciente que llega con migraña va a presentar estos síntomas. Ustedes les hacen su examen físico de su parte visual, le generan unos lentes que en ese momento le están sirviendo. Cuando se le pase la migraña, a los 3 días, esos lentes que le generaron a ese instante, lo más seguro es que ya no le vayan a funcionar, porque lo que tenía en ese momento era una crisis migrañosa. Además, paciente que presenta amaurosis fugaz, en el momento de su consulta, tengan mucho cuidado. Es mejor que en ese mismo instante le recomienden que vaya donde su médico tratante. Es premonitorio de accidente cerebrovascular. Cuidado con una isquemia. Se las puede hacer en el consultorio. Así que tener mucho cuidado con esto. Las discrasias sanguíneas. Dentro de este grupo tenemos lo que son los síndromes de hiperviscosidad. ¿Cuáles son los síndromes de hiperviscosidad? La policitemia. Policitemia, que es aumento exagerado de glóbulos rojos. La médula ósea hiperproduce glóbulos rojos exageradamente. El mieloma múltiple, que es la médula ósea, además de producir glóbulos rojos, también produce otros elementos. Entonces produce todos estos elementos de forma inmadura. Entonces va a desplazar los que se producen en forma madura, y hay puros elementos inmaduros, y como los produce en gran cantidad, generan alteración. Las leucemias, que es el incremento exagerado de glóbulos blancos. Estos síndromes de hiperviscosidad, al igual que la anemia de células falciformes, sobre todo lo que generan es obstrucción a nivel del vaso sanguíneo. Imagínense que ustedes tuvieran un tubo, X tubo, ustedes cogen varias pelotas y se las meten dentro del tubo. Va a llegar un momento en que se obstruye ese tubo. Lo mismo pasa con el vaso sanguíneo. Entonces, se producieron tantas células que obstruyen el vaso sanguíneo, generan isquemia, generan necrosis y obviamente la alteración en su agudeza visual o pérdida total de la visión. En las anemia de células falciformes, lo que se produce son glóbulos rojos anormales. Los glóbulos rojos tienen forma circular. En la anemia falciforme se producen en forma de semiluna. Entonces, al producirse en forma de semiluna, lo que hace es, se incrustan en el vaso sanguíneo, tienen formita de C, se incrustan en el vaso sanguíneo y empiezan a formar como cadenitas, una con otro glóbulo, y hacen obstrucción. Esta obstrucción genera a nivel de la retina, obviamente, genera hipoxia porque no llega oxígeno a esa zona, genera su isquemia y más tarde una necrosis. Entonces, pacientes que tengan este tipo de alteraciones pueden consultar primeramente por disminución de la agudeza visual. Entonces, más tarde, más adelante, así ya tengan una fórmula, van a perder totalmente la visión si no se les trata a tiempo, si no se piensa en esto. Las trombocitopenias, que no se producen suficientes plaquetas en el sistema, entonces se van a producir múltiples hemorragias. Si hay hemorragia, hay pérdida de oxígeno también, y genera lo mismo, isquemia, necrosis más adelante. Entonces, ¿qué quiero yo conseguir con esta diapositiva? Es que ustedes, cuando le lleguen a su consulta con disminución de la agudeza visual, pensar en que puede ser alguno de estos. ¿Y cómo sabemos esto? Indagando al paciente. Preguntarle si en su familia hay alguna enfermedad autoinmune, si él sufre de alguna enfermedad, si ha presentado muy comúnmente alguno de estos síntomas
que es la neurosis fugaz, que en el fondo de ojo le encontremos dilatación o tortuosidad arterial, que encontremos hemorragias intrarretinales y el edema de papila. Así nos podremos guiar y enfocar mejor a este paciente. El manejo siempre tiene que quedar claro, multidisciplinario. No es tan solo optometría, no es tan solo sus lentes. Siempre el oftalmólogo los puede guiar mucho, su médico tratante. Ojalá todos en contacto, no que cada uno haga por su lado. Esta es una imagen clásica de leucemia y se las traigo aquí porque el paciente con leucemia, antes de saber que tiene leucemia, puede debutar con esto. Un fondo de ojo en el cual vemos tortuosidad de los vasos, exudados algodonosos, a veces zonas de microhemorragias. Podemos también observar edema de papila. Entonces el paciente que presente esto, siempre tratar de indagar o de averiguar que en el fondo está presentando alguna otra alteración. Ojalá no sea leucemia, pero puede estar presentando alguna alteración sistémica, alguna enfermedad sistémica. Las enfermedades autoinmunes. ¿Qué son enfermedades autoinmunes? Son aquellas en las cuales nuestro organismo genera células contra las mismas células que nosotros poseemos. O sea, genera anticuerpos, se llaman estas células, que reconocen a nuestras células como extrañas. Un ejemplo claro, para que no quedemos tan desubicados. Imagínense Colombia, un colombiano matándose con otro colombiano. ¿Qué normalmente pasa? Y yo creo que esto tiene más arreglo. Entonces, una célula se destruye con otra célula. Se reconocen como extrañas y pasan estas enfermedades. Entonces, por ejemplo, la oftalmopatía tiroidea. Se generan células o anticuerpos contra la glándula tiroides. Entonces, se dejan de producir múltiples hormonas. Esas hormonas son necesarias para múltiples funciones en nuestros organismos y en general para nuestros músculos. Entonces, un paciente con oftalmopatía tiroidea lo que va a presentar es retracción palpebral y esoftalmo, o sea, el globo ocular engrandecido y como salido, y el párpado va a estar retraído, no va a poder cerrar el ojo, entonces va a presentar resequedad en el ojo, un ardor constante, enrojecimiento del globo ocular. Entonces va a su consulta, de pronto en ese momento no pensaron en que podría tener esto, entonces lo que hacen es le recetan, les mandan una fórmula con gotas o lubricantes para los ojos, y lo que tenía en realidad una oftalmopatía tiroidea. La miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad también autoinmune que se caracteriza por debilidad generalizada de los músculos que nosotros podemos controlar. Por ejemplo, los párpados, por ejemplo, los músculos que se encargan de la movilización del globo ocular. Entonces, si hay debilidad de estos músculos, el paciente puede presentar diplopía, o sea, visión doble, porque los músculos que mueven el globo ocular están debilitados. Puede presentar ectosis palpebral, o sea que el párpado se cae. Entonces, estos pacientes, por lo general, ¿qué hacen? Los mandan para terapia de rehabilitación, y ni que les den 15 años de terapia todos los días van a mejorar, porque lo que tenía era miastenia gravis. Entonces, estas enfermedades autoinmunes tienen en común que si las tratamos van a mejorar mucho la parte visual. Bastante van a mejorar su parte visual. Entonces, por eso les digo que el manejo tiene que ser totalmente en consorcio con los demás médicos tratantes. Las enfermedades del tejido conectivo, que son enfermedades autoinmunes, tal vez ustedes las verán bastante raras, como son el síndrome de Sjögren, espondilitis anquilosantes, la artritis reumatoidea, que ya es un poquito más frecuente, de pronto esa sí la han escuchado,
el lupus eritematoso sistémico y la enfermedad de Benché. Esta imagen que observamos aquí es de un paciente con síndrome de Sjögren. Este paciente va a consultar por resequedad en el ojo, no produce lágrimas. Entonces se generan anticuerpos contra las glándulas encargadas de producir las lágrimas. Entonces no es tan solo formularle unas goticas, sino investigar por qué no se están produciendo las lágrimas en estos pacientes. Entonces va a presentar resequedad constante, enrojecimiento, ojo rojo, va a presentar sensación de arenilla en el ojo, y si tratamos esta enfermedad, lo más seguro es que mejore su parte visual. Conjuntivitis. La conjuntivitis diríamos que es un motivo de consulta frecuente, sobre todo en oftalmología. Eso no quiere decir que a ustedes le lleguen pacientes con conjuntivitis. Paciente que llegue con conjuntivitis, no pensemos tan solo que es de origen o bacteriano o viral o que es por una alergia. La conjuntivitis se presenta mucho en la espondilitis anquilosante. Entonces, además presenta, además de conjuntivitis, uveitis, que es la inflamación de la uvea, y queratoconjuntivitis, también puede presentar. Entonces, no es, si llegó este paciente a la consulta, no pensemos solo en esas tres etiologías, que son obviamente las más frecuentes. Hay otras enfermedades que la pueden estar produciendo, sobre todo aquellas que tienen más de 2 semanas de manejo y nada que resuelven. Esto, como les dije, es más común en oftalmología, pero no quiere decir que a ustedes como optómetras les pueda pasar. La artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es una enfermedad la cual produce alteraciones a nivel de las articulaciones, sobre todo distales. Es aquellos pacientes en los cuales nosotros vemos con alteraciones en los dedos totalmente deformes. Si a la consulta de ustedes llega por disminución de agudeza visual un paciente y ustedes le ven las manos que tiene deformidades, los dedos totalmente doblados, pensemos en artritis reumatoide. Si no pensamos en eso, lo más seguro es que ese paciente más adelante presente esto, úlceras a nivel corneal. Y no es mucho el tiempo de evolución que necesita para que presente este tipo de alteraciones. Paciente que presenta úlcera a nivel corneal tiene un mal pronóstico. Entonces, en ese momento que llegó ese paciente, enseguida tratar de que el manejo sea junto con oftalmología. El lupus eritematoso sistémico, también enfermedad autoinmune caracterizada por inflamación generalizada. Se inflaman cada una de las partes que nosotros tenemos en el cuerpo. Genera a nivel del ojo epiescleritis, escleritis y escleritis necrotizante, que es común también en la artritis reumatoidea. Estas enfermedades autoinmunes tienen en común de que si son manejadas, obviamente en este caso va a ser por el médico tratante, por su reumatólogo, su parte visual va a mejorar demasiado. Y la enfermedad de Benché, que es más fácil que le caiga un rayo a cada uno de ustedes que le dé a alguna persona, pero no está exenta. La traigo aquí ¿por qué? Porque es una enfermedad que a nivel visual es totalmente catastrófica. Produce ceguera al cabo de 6 a 10 años. Pérdida total de su agudeza visual. Esta se caracteriza por inflamación vascular, inflama los vasos sanguíneos. Entonces, el paciente puede presentar uveitis anterior, inflamación de la uvea, con hipopión, que es esta manchita que observamos acá, la cual es ahí lo que es pura fibrina y grasa, es esta manchita. Entonces, el paciente que llegue a nuestra consulta, nosotros le vamos a hacer la determinación
de su agudeza visual.